¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablarles sobre la inseminación in vitro y manipulación genética en embriones. Los humanos hemos manipulado la reproducción de animales domésticos desde los tiempos prehistóricos. Esto con el fin de generar individuos que presenten las mejores características para el entorno, ya sea en la actualidad para obtener un mayor valor económico o utilizarlos en la ganadería. En la clasificación tenemos 1. Métodos que incluyen la partición o separación de células embrionarias. 2. Las que encierran la combinación de células embrionarias. 3. Las que determinan cambios en la composición genética de estas. 4. La crioconservación o congelación de embriones para ser posteriormente transferidos, o sea, banco de embriones. 5. Técnicas de diagnóstico genético para la selección de embriones. Y 6. Utilización de embriones como material biológico de investigación. ¿Cuál es la situación en el caso de la especie humana? La magnitud de la manipulación de los seres humanos en fase embrionaria ha alcanzado cuotas impensables desde hace 25 años, y las técnicas de reproducción artificial surgieron en el ámbito de la medicina como un medio de asistir como una solución extrema para permitir la fecundación mutua de los gametos de un hombre y una mujer que desean procrear, pero presentaban algún tipo de obstáculo. En el apartado de factores bioéticos se tratan leyes y reformas acerca de diferentes países, como incluso se puede presentar el estado de Guanajuato, que tienen leyes a favor de la manipulación genética y de la fecundación in vitro, y tratan casos éticos acerca de si se pueden considerar personas, humanos, este tipo de embriones tratados. Un ejemplo de ello son los principios del informe del Vermont, publicados en el año de 1978, donde los aspectos más importantes que trata son el respeto a las personas, la búsqueda del bien o beneficencia, y el principio de la justicia, que en general tratan de los casos de fecundación in vitro y manipulación genética. Busquen estas experimentaciones, se deben de cumplir ciertos requisitos en la investigación. Por otra parte, también existen los incentivos en la participación de una investigación, los beneficios y riesgos que se deben de autorizar por las personas que se estén tratando, y al igual de la misma forma se deben de informar. Las limitaciones especiales de riesgo que pueden existir durante la experimentación, la investigación en poblaciones y comunidades con recursos limitados, en las que las personas participantes, como bien se menciona, tienen recursos en los que se puedan disminuidos y por lo cual están participando, la elección y control en ensayos clínicos y la distribución equitativa de cargas y beneficios en la selección. Uno de los objetivos principales de la manipulación de ADN es el tratamiento de enfermedades genéticas. Esta consiste en sustituir un gen defectuoso por uno en buen estado. Según el catálogo OMIM, existen aproximadamente 8.000 enfermedades genéticas diagnosticadas hasta el momento. Estas afectan a un 7% de la población mundial. Las enfermedades monogénicas se heredan de forma mendeliana, es decir, se rigen por el carácter de gen dominante y recesivo, por lo que estas se pueden catalogar en enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o como enfermedades ligadas al cromosoma X. Una de las estrategias es la secuenciación Sanger. Esta básicamente se basa en la incorporación de didesoxinucleótidos trisulfato como terminados de la cadena de ADN. Esto pasa debido a que estos nucleótidos no tienen el grupo hidroxilo, y al momento de que se incorporan en la cadena de ADN, pues ya no puede continuar alargándose. Para llevar a cabo este proceso se requiere de un ADN de una cadena sencilla, un cebador de ADN, un ADN polimerasa y DDNTPs con nucleótidos marcados con fluorescencia. Además está la secuenciación masiva, que pues, en 2005 generó una auténtica revolución con la investigación biológica. Para llevar a cabo este proceso, el ADN se fragmenta al azar y se unen adaptadores específicos a ambos lados de cada molécula directamente sin necesidad de clonar. La amplificación de la librería se produce mediante el anclaje del fragmento de ADN a través de sus adaptadores a una superficie sólida como son las microesferas, o directamente a la placa de la secuencia. Células madre.
Las células madres son células indiferenciadas o no especializadas, es decir, sin función propia, porque todavía no se han convertido en células de un tejido específico. Se distinguen del resto de las otras células corporales porque al dividirse presentan las siguientes propiedades. Producen nuevas copias de sí mismas de forma indefinida, producen nuevas células que bajo los estímulos apropiados pueden transformarse en diferentes tejidos del que está compuesto el cuerpo humano. Y la tercera es de puede colonizar y reparar un tejido. Los beneficios de las células madres es que pueden corregir los errores genéticos de las células madre. Y también puedes colonizar y reparar todos los tejidos dañados del embrión para que tu bebé no tenga alguna deficiencia. Existen 3 técnicas de fabricación de embriones. La primera se divide en 2, que es la fertilización in vitro y el ICSI, que lo explicaremos posteriormente. Ahora, mediante la reproducción sexual. La reproducción sexual, que es una fecundación del óvulo por un espermatozoide, es la que se utiliza en el ser humano, ya sea de forma natural o de forma inducida de las técnicas de reproducción asistida. Mediante la transferencia nuclear, que es la segunda de estas, es una forma sexual de reproducción en fase de investigación que permite crear embriones a partir del ADN de un solo progenitor. En la patogénesis pasa básicamente lo mismo, con la diferencia de que en esta solamente se puede utilizar tanto óvulo como espermatozoide, y en esta solamente se utiliza el óvulo. Bueno, ahora vamos a pasar a la manipulación de embriones. Se sabe que desde hace tiempo las mujeres se sometían a diferentes técnicas de reproducción asistida y que no reaccionaban de modo adecuado. Eso puede conseguirlo después la clonación, que al dividir en varios el único embrión o los pocos embriones que se han podido obtener, así los matrimonios con pocos óvulos y que no pueden tener las posibilidades de poder tener algún hijo, ocupan este tipo de técnicas. Además, la clonación permite disminuir la dosis de estimulación hormonal y padecer aumenta el riesgo de padecer ciertos cánceres ginecológicos. Bueno, las variantes de fecundación. Esto se divide en 3, que es la FIV homóloga, la FIV heteróloga, el ICSI y madre o útero de alquiler. La primera habla de cuando ambos gametos vienen de las parejas que desean tener este hijo. La heteróloga es que mínimo tiene que venir un tipo de gameto de esta pareja. El ICSI se trata de que por medio de una inyección intracitoplasmática se le ingiere al óvulo un espermatozoide. Y la madre o útero de alquiler consiste en que el desarrollo de embrión se lleva a cabo en un útero ajeno a la persona que desea tener el bebé. Bueno, sabemos que el deseo del hijo se ha superado en todas las barreras. Se ha exigido utilizar todo tipo de técnicas para poder tener ese orgullo de poder arrullar a un bebé. Sin embargo, no todos están de acuerdo con ese tipo de técnicas. Es legal destruir embriones que pueden ser portadores de enfermedades e incluso se va a legislar para poder destruir embriones sanos para que no sean compatibles para donaciones. Junto a esta realidad cabe recordar que la eficacia del proceso de fecundación in vitro está en torno del 25 al 30% de nacimientos. Y si tenemos en cuenta que la media de embriones que se implantan de 3, nos encontramos con una supervivencia de entre 8 a 10 embriones por cada 100 personas que se implantan. Ahora, quizá de 2 a 5 de cada 100 embriones fecundados llegan a nacer. Los pocos embriones que se han podido obtener, así los matrimonios con pocos óvulos y que no pueden tener las posibilidades de poder tener algún hijo, ocupan este tipo de técnicas. Además, la clonación permite disminuir la dosis de estimulación hormonal y aumenta el riesgo de padecer ciertos cánceres ginecológicos. Bueno, las variantes de fecundación. Esto se divide en 3, que es la FIV homóloga, la FIV heteróloga, el ICSI y madre o útero de alquiler. La primera habla de cuando ambos gametos vienen de las parejas que desean tener este hijo. La heteróloga es que mínimo tiene que venir un tipo de gameto de esta pareja. El ICSI se trata de que por medio de una inyección intracitoplasmática se le ingiere al óvulo un espermatozoide. Y la madre o útero de alquiler consiste en que el desarrollo de embrión se lleva a cabo en un útero ajeno a la persona que desea tener el bebé. Bueno,
Sabemos que el deseo del hijo se ha superado en todas las barreras, se ha exigido utilizar todo tipo de técnicas para poder tener ese orgullo de poder arrullar, a un bebé. Sin embargo, no todos están de acuerdo con ese tipo de técnicas. Es legal destruir embriones que pueden ser portadores de enfermedades e incluso se va a legislar para poder destruir embriones sanos para que no sean compatibles para donaciones. Junto a esta realidad cabe recordar que la eficacia del proceso de fecundación in vitro está en torno del 25 al 30% de nacimientos. Y si tenemos en cuenta que la media de embriones que se implantan de 3, nos encontramos con una supervivencia de entre 8 a 10 embriones por cada 100 personas que se implantan. Ahora, quizá de 2 a 5 de cada 100 embriones fecundados llegan a nacer. Bueno, en general no podemos clasificar o calificar a la manipulación y experimentación genética como buena o mala, pues no es ninguna de las dos inherentemente. Todo depende del uso que el humano le dé. A pesar de que hay muchas personas y muchas leyes que dicen que la manipulación genética va en contra de las leyes de la naturaleza, nosotros creemos que es lo contrario, pues hay muchas enfermedades patológicas y hereditarias que no podemos controlar y esta es la única manera en la que podríamos erradicarlas. Estaría bien que llegáramos a un punto en el que se pudiera manipular al embrión desde el principio para que nunca desarrollara ninguna enfermedad que le afectara a lo largo de su desarrollo, pues como persona. Podríamos llegar a un punto en el que estuviera ya totalmente controlado e incluso estandarizado para que fuera un procedimiento de rutina pues en el embarazo de toda mujer. Gracias.